Hola, soy Nadia Contreras. Pues estoy muy contenta de formar parte de esta segunda Feria Universitaria del Libro, convocada por la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de su dirección editorial y de difusión cultural. Y en esta ocasión, pues les voy a hablar de un proyecto que fundé hace alrededor de 7 años, y que pues dirijo. En este caso estoy hablando del proyecto editorial Bitácora de Vuelos Ediciones, que somos pues propiamente una editorial que se enfoca en la publicación de libros electrónicos. Y en esta charla voy a aprovechar para hablarles un poquito de cómo me fui involucrando en el mundo editorial. Esta charla la he titulado Mi oficio, creadora de libros. En este caso tendría que hacer la corrección para decir creadora de ebooks. Pues que de niña me gustaban las historias que mi tía Olivia y mi tía Clotilde me contaban sobre los santos. Si me preguntan sobre qué época me ha gustado más vivir, diría que esta, cuando no había nubarrones ni nada que afrentara el amanecer. En esa época de la infancia éramos mi tía Olivia, mi tía Clotilde y yo. Mi edad, más o menos, estoy hablando de 6 o 7 años. La crisis de los 80 y principios de los 90 las obligó a vender su casa y fue ahí, entre sus pertenencias, que encontré apiladas esas revistas que llevaban como título Vidas Ejemplares. A lo mejor algunos de ustedes las llegaron a ver con sus abuelos, con sus personas adultas. De ahí provenían aquellas historias narradas años antes, historias que se convertían luego en rosarios, en oraciones, en mandas. Mis tías solían contarme esas historias y pues yo descubrí con los años de dónde provenían, ¿no? De estas revistas. Su casa era similar a aquellas construcciones que la imaginación edificaba, no porque vivieran mis tías como monjas, sino porque sus muros eran muy antiguos, pasillos largos, oscuros, el fondo de la cocina y a los costados las plantas. Había una pileta siempre rebosante de agua. Y como digo, esta imagen siempre la retomo porque de alguna manera marcó mi relación con los libros y más adelante con el trabajo editorial. Sin duda, con los años, bueno, la llegada de la web, por ejemplo, estoy hablando por ahí de acceso público, más o menos 1991, 92, pues trastocó el orden del mundo. Yo no llegué a ver, por ejemplo, los primeros navegadores, no los llegué a conocer, por ejemplo, Mosaic. Sí me tocó Netscape hasta llegar a Mozilla, Firefox, este grupo de navegadores. Y pues hablando de esto, pues fueron los que prepararon el camino para la nueva manera de informar, de escribir, de hacer libros. Se han creado espacios para las librerías, las bibliotecas, las enciclopedias, los repositorios. Todo lo que se busca, pues está en Internet, dice una frase. Y hablo propiamente de esto porque Bitácora de Vuelos principalmente utilizamos las herramientas digitales. Todos estos cambios con aciertos, sus desaciertos, sus alcances y limitaciones, pues me permiten abrir mi propia editorial y en esa aventura virtual hacer libros para leerse en la computadora, en el teléfono, en la tablet. En un momento alguien me preguntó que qué pensaba de la edición propiamente. Y ahorita que retomo pues el proyecto de Bitácora de Vuelos, pienso también en el concepto de edición y la edición siempre la he relacionado con los hijos. Yo no tengo hijos, pero la relaciono con eso porque finalmente en cada libro está la fuerza del espíritu que lo soporta. Y creo que esos son los hijos, creo que esos son los hijos en la presencia de cada uno de nosotros, esa fuerza de espíritu. Lo que nosotros tenemos en las manos, el texto que trabajamos y convertimos en código, para que pueda ser visto y leído correctamente en la pantalla, tiene espíritu. Y ese espíritu, ojalá pues que siempre este espíritu se oriente hacia el bien, pues tocará el corazón de las personas. El libro está ahí para modificarlo. O sea, una vez abierto el libro, una vez abierta la página virtual o la página digital, el libro o el ebook estará ahí para modificar algo, para restarle ambigüedad a la vida y darle acaso certeza o la felicidad que a veces no aparece, y menos en estos tiempos tan difíciles. Por eso siempre he dicho que la edición, y se lo dije
a este amigo que me hacía esta pregunta, siempre he dicho que la edición es como un hijo o una hija. Y si es como un hijo o una hija, en este caso tenemos la responsabilidad de hacer un buen trabajo editorial. Eso es una de mis objetivos en Bitácora de Vuelos Ediciones, irnos perfeccionando poco a poco, ir aprendiendo de los errores, de los aciertos. Entonces, esa es una de las metas y eso es de alguna manera el espíritu de quienes componen la editorial. Aparte de mí, hay otras personas que trabajan en este proyecto y que lo hacen posible. Tenemos la responsabilidad, pues, de hacer un buen trabajo editorial. Seamos 6 personas, seamos 8 personas o seamos una editorial transnacional, yo creo que ese es el principio. Siempre he pensado, por ejemplo, los cuentos de Raymond Carver en ediciones descuidadas o la poesía de Anne Carson que pues solicita cosas muy precisas, detalles tipográficos muy precisos, movimientos en la hoja, líneas sangradas, respiros, etcétera. Imagínense libros mal hechos. Quizás influiría para que no tuvieran los lectores que ahora tienen. Eso es lo que pienso en el caso de la edición y propiamente es algo que se ha ido reafirmando mientras ha ido desarrollándose el proyecto Bitácora de Vuelos. Bueno, Bitácora de Vuelos, el 4 de junio de este 2020 cumplimos 7 años de existencia. Primero surgimos como revista digital. Un año después comenzamos a hacer libros. Sin embargo, todo esto inició años atrás y aquí vuelvo otra vez a esta infancia, adolescencia, mi encuentro con las revistas, mi encuentro con estos primeros libros, que en mi casa no fueron muchos y a lo mucho fueron 2 libros, 2 en particular que estimo y amo mucho, que me regaló mi madre en ese momento, y que lo primero que me llamaron la atención fue la hechura, ¿no? Y bueno, Bitácora de Vuelos propiamente, pues es un proyecto que lo puedo colocar ampliamente en 1998-1999. ¿Cómo? Mi primer blog, yo fui bloguera desde el principio, desde que existió Blogspot, porque él fue uno de los primeros sitios en internet, páginas para publicar de manera inmediata lo que se estaba escribiendo. Mi primer blog serio, por decirlo así, de algún modo lo abrí en Blogger, cuando aún no pertenecía a Google. Por esas fechas, o quizás más adelante, tuve otro blog en una plataforma de nombre Mamut. Sin embargo, pues me quedé con Blogger. Desde el principio Blogger fue muy sencillo. En ese momento, pues, cuando menos en mi caso, pues yo no hablaba de un dominio en el manejo de código HTML, por ejemplo, ¿no? Si deseábamos personalizar o adaptar el sitio a necesidades más específicas, estábamos obligados a explorar tal lenguaje. Sin embargo, Blogger desde el principio ofrecía plantillas y que se ajustaban muy fácil a nuestras necesidades. Ese es el antecedente de Bitácora de Vuelos, Ediciones, este blog que tuve desde estas fechas. Pero aquello era realmente un juego, pues una especie de pasatiempo que en efecto daría forma al trabajo que yo realizo. En mi cabeza, y supongo que en muchas cabezas, no pasaba la idea de que el Internet llegaba para quedarse. Esto es un dato muy interesante. El Internet llegaba para quedarse. No era solamente una moda intelectual efímera, sino que los usuarios fueron creciendo y también las personas que hicieron de los blogs un ecosistema digital amplio. Esto es muy interesante. Los blogs se convirtieron en repositorios de información. Pues en ese momento era muy difícil pensar que el Internet y estos repositorios de información se volvieran esenciales, aunados pues a tantas páginas, tiendas, bibliotecas, periódicos que existen ahora. Creo que la pandemia de alguna manera reforzó su empoderamiento, y aquí también podemos hablar del empoderamiento de la escritura hecha por mujeres. Creo que el COVID, una de las cosas dentro de la catástrofe, una de las cosas positivas, pues es abrir esta ventana a la visibilización de la escritura, principalmente de mujeres,
la visibilización de tantísimos proyectos que están ahora vigentes y muy movidos en torno a la literatura. De pronto, pues todo se convirtió o se trasladó al Internet. La vida, el trabajo, la escuela, los servicios bancarios de salud, la vida misma están en la pantalla. Obvio, aquí pues no hay que olvidar la brecha que existe entre aquellas personas que tienen acceso al Internet y quienes no lo tienen, que es un amplísimo este margen, ¿no? Y por ahí leía ya hace un par de meses en el Universal un texto de Octavio Islas, y si no me falla la memoria, en donde decía, todavía 4 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a Internet. Y pues es una cifra lamentable. Otro punto relevante en cómo surge Bitácora de Vuelos y cómo surge este mundo digital, pues propiamente es el de la escritura, que saldría de las páginas impresas para instalarse en las propias páginas digitales. El universo del conocimiento, por decirlo de algún modo y por tratar de generalizarlo, pues se volvió híbrido. En medio de la confrontación, claro que hubo confrontación entre los que consideraban el mundo analógico como el mundo perfecto o el mundo más estable, y el mundo digital como algo naciente y con muchos asegúnes. Pues los que hicimos blogs en aquella época, los que construimos nuestros blogs, pues estábamos preparando un territorio inaudito y pues un territorio que me permitiría pues abrir este proyecto del cual les platico ahora. Claro que el Internet pues abre un panorama tremendo en el sentido de la escritura y en el sentido de la lectura, ¿no? Hay un cambio tremendo en esto. Simplemente los conceptos que pueden venirse a mi cabeza, bueno, hace 30 años, pues hablar de 30, 35 años, a lo mejor me estoy yendo muy, muy lejos, pero hablar de intertextualidad, de multimodalidad, de plurilingüismo, de virtualidad, superficialidad, carácter inacabado. Entonces eran términos pues propiamente que no estaban dentro de nuestro lenguaje. Les decía también al principio pues que la infancia, la adolescencia pues no fue un momento muy grato. Sin embargo, la literatura sí. Yo siempre he pensado y yo creo que uno de los lemas que nosotros manejamos dentro de las publicaciones es que la literatura sana y salva. Creo que la literatura en este sentido me ofreció la oportunidad de reconfigurar esa vida pasada y volverla algo productivo. Es una de las cosas que siempre le voy a agradecer a la literatura. También el apoyo de estas personas que creyeron en mi proyecto desde el principio, el proyecto personal de mi propio trabajo literario, de mi propia poesía, que es en la que más me enfoco, y estos libros que empezaron a salir sin yo buscarlos, sin aportar dinero, sin aportar nada, simplemente por la confianza, por los premios, por las becas. Y cuando me doy cuenta de que podía yo hacer un proyecto que también apoyara al trabajo de la gente joven, de la gente que iniciaba en el terreno de las letras, vi una oportunidad y eso es una de las cosas que me lleva a fundar Bitácora de Vuelos Ediciones. Nació sin presupuesto, Bitácora de Vuelos nació sin presupuesto. Como dije, traía la experiencia necesaria o requerida para montar una página web y lo hice. Modesta, pero la página surgió ampliando sus perímetros de lectores y compradores. Primero surgimos como revista digital, empezamos a publicar artículos, abrimos convocatorias para que los escritores pues ya consagrados o escritores noveles empezaran a enviarnos sus textos. Un año después iniciamos con el trabajo editorial. Ser escritora, vocación que asumí al abrir ese primer blog y tener para el 2013 varios libros publicados, así como haber ganado algunos concursos y obtenido algunas becas, me permitió establecer el itinerario de la editorial.
Los manuscritos comenzaron a fluir por invitación propia y por convocatoria. Al principio, nuestros libros se hacían exclusivamente en formato PDF, siguiendo más o menos los modelos de Crunch Editores de Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal. Yo me encontré con el proyecto de Crunch Editores y para mí es importante, y se lo he hecho saber a Carlos Adolfo, para mí es importante haberme encontrado con Crunch Editores. Carlos Adolfo publicó en aquella época un libro mío, Figuraciones, que más adelante va a salir bajo el sello de Paraíso Perdido, que encabeza Antonio Marx. Me encontré con esta forma de editar en documento PDF y que en ese momento pues era subido a la editorial, a Crunch Editores, y lo podíamos descargar y lo podíamos leer cuantas veces quisiéramos, y era, para mí fue una puerta que se abría. En ese momento yo podía con todo. Luego un atrevimiento más, hacer libros electrónicos. De PDF pasamos a hacer libros electrónicos y distribuirlos en las plataformas más importantes en lengua española. Colecciones, poesía, narrativa, crónica, reseña y ensayo breve, un salto gigantesco. Por supuesto, a partir de ese momento se han unido a este proyecto compañeros estupendos. Alfredo Miranda González, Juan de Dios Rivas Castañeda, Raúl López García, Vianey Carrera, además de colaboradores de distintas áreas. También tenemos la posibilidad de que alumnos de las escuelas de periodismo, de comunicación, hagan su estancia laboral aquí en nuestra casa editora. Que son los premios Bitácora de Vuelos, que es un concurso que queremos que se instaure como uno de los más importantes en lengua española para libro electrónico. Este año lo convocamos nuevamente, cosa que nos da mucho gusto. Cada vez estamos ampliando más nuestro catálogo, tanto para los diferentes géneros. También abrimos una nueva línea editorial que se enfoca en libros para adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, afortunadamente puedo decir que estoy contenta con el proyecto que represento. Espero que este proyecto siga, tome cada vez más fuerza, sea un proyecto confiable para los autores, más en estos tiempos en donde las posibilidades de publicar se reducen. Queremos ser un apoyo para las editoriales que imprimen en papel. Queremos ser ese apoyo que nos fortalezca, que fortalezca todas las propuestas. Obviamente, pues también las páginas web, los medios de comunicación, las mismas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, los booktubers, las plataformas de libros como Bookmate, Storytel, pues fomentan nuestra visibilidad y promueven nuestra existencia. Siempre he dicho que Bitácora de Vuelos existe gracias a la participación de todos. Cada uno de nuestros seguidores, cada uno de nuestros lectores, cada autor que confía en nosotros, pues nos fortalecen, nos transforman en este ser imparable que somos. Vienen muchos retos. El primero, pues enfrentar las consecuencias de esta pandemia y seguir adelante siendo uno con el otro, apoyando a autores noveles como autores consagrados, difundiendo sus obras, sus ebooks, haciendo posible que obras que pudieran no existir lleguen a los ojos de nuevos lectores. Quiero cerrar con una frase de María Zambrano: el que obtiene la unidad lo obtiene todo. Muchas gracias.